El portazo fue tan seco que el eco pareció quedarse pegado a las paredes. Jaime se quedó quieto, mirando la puerta cerrada, como si aún pudiera deshacer lo que acababa de pasar. Miguel se había ido, sin discutir, sin mirar atrás. Solo un clic del cerrojo y el silencio de un piso que hasta hace una semana olía a café y risas compartidas. Ahora olía a derrota. En la mesa seguían las facturas, un puñado de papeles que decían, sin palabras, que la vida en común había terminado y que la suya se hundía con ella. Todo lo que tenían estaba allí: el alquiler, la luz, el gas, la comunidad. Y él, solo, sin saber por dónde empezar. Durante los primeros días apenas salió de casa. Dormía mal, comía peor, y se movía por el salón como un fantasma. El hueco en el sofá, el cepillo de dientes que aún no se había atrevido a tirar, el olor del champú que se negaba a desaparecer del baño. Todo lo que miraba tenía la forma de una ausencia, pero las facturas no entendían de melancolía. Cada una era un recordatorio de que no podía quedarse paralizado. Fue entonces, en una madrugada de insomnio, cuando miró la puerta cerrada de la habitación de invitados, aquel cuarto que iba a ser su despacho común, el lugar donde soñaban con montar algo juntos. Ahora era solo polvo, silencio y una cama sin usar. La idea le golpeó con la crudeza de la desesperación. Alquilarla. No lo pensó demasiado. Escribió el anuncio con la precisión de quien firma una rendición. Habitación disponible en piso céntrico, ambiente tranquilo. Se busca persona seria. Sentía que vendía su intimidad por metros cuadrados. A la mañana siguiente, su bandeja de entrada era un desfile de rarezas. Un tipo que preguntaba si podía fumar en el salón. Una chica que pensaba montar sesiones de DJ en casa. Un hombre que decía tener una energía espiritual intensa. Jaime cerró el portátil. Prefería seguir hundiéndose antes que compartir el desayuno con un desconocido. Pero el dinero no llegaba y el banco no esperaba. Al tercer día, entre los mensajes, apareció uno diferente. Buenas tardes. Mi nombre es Andrés. He visto su anuncio. Soy ingeniero. Busco un sitio tranquilo. ¿Podría verlo? El tono era directo, sin adornos, y eso lo hizo dudar menos. Buscó su nombre en internet. Encontró un perfil profesional y una foto borrosa de un hombre moreno, con mirada seria. Sintió una punzada de desconfianza. No era racista, se repitió, solo prudente. Pero el miedo tenía la voz de sus prejuicios, y aún así contestó. A las 6 de la tarde siguiente, el timbre sonó con puntualidad exacta. Al abrir, se encontró con un hombre alto, de hombros anchos y expresión tranquila. Vestía sencillo, hablaba con una calma que imponía respeto. Jaime se presentó con voz insegura. Andrés recorrió el piso en silencio, observando con atención cada rincón, sin curiosidad excesiva. Cuando entraron en la habitación, se limitó a mirar por la ventana unos segundos antes de decir, «Me gusta. Si le parece bien, la alquilo». Así, sin dudar. Jaime tartamudeó algo sobre tener más visitas, pero el otro asintió, le dio la mano y agradeció el tiempo con una sonrisa breve que le descolocó. Su mano era firme, cálida, y ese simple contacto le dejó un eco extraño en el pecho. Cuando Andrés se marchó, Jaime se quedó mirando su mano, como si aún sintiera su calor. Esa noche no durmió. Dio vueltas en la cama, mirando el techo, hasta que aceptó lo que ya sabía. No tenía elección. Lo llamó al día siguiente. Andrés se mudó el fin de semana. Llegó con 2 maletas y una caja. En menos de una hora todo estaba en orden. Jaime lo observaba moverse por el piso con la serenidad de quien no necesita hablar para ocupar espacio. No parecía invadir, pero tampoco pedía permiso. Los primeros días se convirtieron en una coreografía silenciosa. Los pasos por el pasillo, el ruido del agua por la mañana, la voz grave que se colaba desde su habitación cuando hablaba por teléfono. A veces, el olor a especias llenaba la cocina. Jaime no entendía qué cocinaba, pero el aroma era agradable, como algo que hacía que el piso volviera a estar vivo. La rutina se impuso rápido,
Pero el silencio era diferente al de antes. Ya no pesaba igual. Jaime intentaba mantener las distancias, aunque se descubría pendiente de cada sonido. Una mañana, medio dormido, corrió al baño en calzoncillos. Abrió sin pensar y se topó con Andrés, recién salido de la ducha, con una toalla a la cintura y el vapor aún pegado al cuerpo. Se quedaron quietos un segundo. Jaime apartó la mirada con torpeza y balbuceó una disculpa. Andrés sonrió apenas. Le dijo que no pasaba nada, y salió con la misma calma con la que había entrado. Jaime cerró la puerta y se apoyó contra ella con el corazón desbocado. No era solo vergüenza. Era otra cosa, más profunda, más peligrosa. Esa tarde, al llegar del trabajo, encontró en la cocina un plato cubierto con un paño. Lo levantó. Era arroz con algo que olía fuerte y sabroso. Andrés había dejado una nota. He hecho de más por si tienes hambre. Jaime comió solo, pero aquella cena fue la primera que no le supo a tristeza. A partir de ahí empezaron los pequeños gestos. El café preparado por la mañana, el grifo arreglado sin que lo pidiera, la puerta que ya no chirriaba. Andrés no hablaba mucho, pero sus actos decían lo suficiente. Jaime, sin querer, empezó a esperar esos momentos. Una palabra, una sonrisa, una presencia. Una noche, mientras revisaba las facturas, oyó la voz de Andrés en el salón. Hablaba en otro idioma, suave, con una risa que no le había escuchado antes. Esa risa lo tocó más que cualquier conversación. Era real, cálida, humana. Por primera vez en semanas, sintió que no estaba completamente solo. Cerró el portátil, se sirvió una copa de vino y se permitió algo parecido a la esperanza. No sabía qué era exactamente lo que empezaba a crecer entre ellos, pero tenía claro que su vida había dejado de estar en pausa. Andrés no era solo un inquilino. Era una grieta en la oscuridad que, sin querer, dejaba pasar la luz. Y mientras apagaba las luces aquella noche, Jaime comprendió que el peligro ya no era perder el piso. El verdadero riesgo era empezar a sentir otra vez. El ruido del despertador lo sacó de un sueño confuso. Jaime tardó unos segundos en recordar que no estaba solo en casa. Al otro lado del pasillo, oyó la ducha encenderse. El agua golpeando los azulejos era el nuevo sonido de sus mañanas. Se vistió rápido y preparó café. Cuando Andrés salió del baño, se cruzaron en silencio. Un buenos días corto, sin mirarse demasiado. Aún así, había algo en esa rutina que le resultaba casi reconfortante. El silencio entre ellos no era incómodo, solo denso, lleno de cosas que ninguno se atrevía a decir. Durante las siguientes semanas, la convivencia se volvió una especie de equilibrio frágil. Compartían espacios, pero no vidas. Andrés pasaba muchas horas fuera. Trabajaba en una empresa de software cerca de Atocha y volvía tarde, con la mirada cansada, pero siempre amable. Jaime, mientras tanto, seguía atrapado en la rutina gris de un trabajo que ya no le importaba. El único momento del día que esperaba era escuchar la llave girando en la puerta. No sabía cuándo había empezado a pasarle eso, pero cada vez que Andrés entraba, el aire cambiaba. El piso parecía menos vacío, menos sucio, menos suyo y más de ambos. Una tarde de domingo, mientras limpiaba la cocina, escuchó música proveniente de la habitación de Andrés. No era fuerte, pero el ritmo tenía algo hipnótico, una mezcla de percusión y voces que le hizo detenerse. Tocó suavemente la puerta. Andrés abrió, sorprendido, con auriculares colgando del cuello. Jaime balbuceó algo sobre si podía tomar prestada la escoba, una excusa absurda. Andrés sonrió, lo dejó pasar y le ofreció escuchar la canción. Se quedaron allí, de pie, compartiendo un auricular cada uno, sin hablar. La música llenaba el espacio, y por un instante, el silencio dejó de ser un muro. Jaime sintió un nudo en el pecho. Era una tontería, una simple canción, pero lo acercó más que cualquier conversación. Esa noche, al irse a dormir, Jaime se dio cuenta de que pensaba en la voz de Andrés más de lo normal. No era solo admiración, era curiosidad, deseo de entenderlo.
A la mañana siguiente, lo vio arreglando una silla del comedor que llevaba meses coja. Andrés no dijo nada, simplemente la giró, la ajustó, y cuando Jaime lo miró, se limitó a decir, «Ya no se tambalea». Fue una frase cualquiera, pero la forma tranquila de decirlo le hizo sonreír. Le gustaba esa manera suya de cuidar las cosas, sin hacerlo evidente. El primer contacto físico no planeado. Llegó una tarde tonta. Jaime salía con prisa por la puerta y chocaron en el pasillo. El golpe fue leve, pero lo suficiente para que sus cuerpos se rozaran. Andrés lo sujetó del brazo para evitar que cayera. Fue un segundo, apenas un reflejo, pero la piel le ardió donde lo había tocado. Jaime murmuró un gracias torpe, sin levantar la vista, y escapó al rellano con el pulso acelerado. Esa noche se odió por pensar en ello una y otra vez. No era un adolescente, pero su cuerpo no opinaba igual. Los días siguientes estuvieron llenos de pequeños incendios invisibles. Las miradas que duraban un poco más, las conversaciones que empezaban sobre nada y acababan en un silencio cómodo. Una noche de viernes, Jaime volvió tarde. Andrés estaba en el sofá, viendo una serie. Le ofreció una cerveza sin preguntar. Jaime se sentó al otro extremo, pero con el paso de los minutos fueron acortando la distancia, sin darse cuenta. Hablaban de cosas simples: trabajo, películas, comida. Andrés tenía una risa grave, contagiosa, que llenaba el salón de vida. Cuando la serie terminó, ninguno se levantó. Permanecieron ahí, con la luz del televisor parpadeando sobre sus rostros. Jaime sintió que el aire se volvía más espeso, más lento. Andrés giró la cabeza y lo miró. No dijo nada, solo sostuvo su mirada un segundo más de lo normal, y luego se levantó con calma. «Buenas noches, Jaime». Su voz fue suave, casi un roce. Jaime no durmió. Dio vueltas en la cama, repasando cada gesto, cada mirada. Algo estaba cambiando. Ya no era simple convivencia. Era una tensión que crecía en silencio. Un deseo que ninguno nombraba. Empezó a cuidar detalles absurdos. Cambiar las sábanas antes de que llegara el fin de semana, dejar el baño impecable, cocinar algo que oliera bien. Fingía que era cortesía, pero sabía que era otra cosa. Quería gustarle, sin admitirlo. Un día, al volver del trabajo, encontró el piso en penumbra. Pensó que Andrés no estaba, hasta que escuchó un leve ruido en la habitación. La puerta estaba entreabierta. Lo vio haciendo flexiones en el suelo, el cuerpo tenso, la respiración acompasada. Jaime se quedó quieto, observando sin querer. No era solo la fuerza lo que lo atraía, sino la calma con que se movía, la concentración. Era un cuerpo que hablaba sin palabras, y cada línea, cada movimiento, parecía decirle algo que no se atrevía a escuchar. Cuando Andrés levantó la vista, Jaime retrocedió rápido, fingiendo buscar algo en la cocina. Se sintió ridículo, pero cuando Andrés salió, no hubo reproche en su mirada, solo una sonrisa tranquila, como si supiera más de lo que decía. Esa noche, la tensión se volvió insoportable. Jaime bajó al bar de la esquina a tomar una copa para despejarse. Pero mientras hablaba con el camarero, solo podía pensar en él, en cómo le cambiaba el tono cuando se relajaba, en la forma en que llenaba el espacio sin esfuerzo, en cómo poco a poco se había convertido en el centro de su vida sin pedir permiso. Volvió a casa pasada la medianoche. Andrés seguía despierto, sentado en el sofá con un libro. Levantó la vista y dijo: «¿Has salido a despejarte?» Jaime asintió. «¿Y lo has conseguido?» La pregunta lo dejó sin respuesta. Sonrieron los dos, sabiendo que mentía. Esa fue la primera noche en que Jaime soñó con él. Y al despertar, supo que nada volvería a ser igual. El timbre del móvil vibró sobre la mesa y lo sacó de su ensimismamiento. Era Andrés. «¿Te apetece una cerveza esta noche?», decía el mensaje. Jaime dudó unos segundos, luego escribió: «Vale». No tenía energía, pero algo en su pecho le pedía estar cerca. A las 10, Andrés apareció en el salón con 2 botellas frías.
No se sentó frente a él, sino en la alfombra, apoyando la espalda en el sofá. Estaban tan cerca que Jaime podía sentir el calor de su cuerpo. Al principio hablaron de cosas sin peso, el trabajo, el ruido de los vecinos, el precio ridículo de la luz. Pero poco a poco las palabras se volvieron más personales. Andrés le contó que había llegado a España hacía 4 años, que al principio durmió en habitaciones compartidas, que le costó sentirse aceptado. No lo dijo con rencor, sino con calma, como quien ha aprendido a no quejarse. Jaime escuchaba con una atención que rozaba la devoción. No era solo curiosidad, era identificación. Él también sabía lo que era sentirse fuera de lugar, invisible. Cuando le tocó hablar, lo hizo sin pensarlo. Contó que su ex lo había dejado de un día para otro, que aún se despertaba esperando escuchar una voz que ya no estaba. Andrés no interrumpió ni una vez. Solo asintió, mirándolo a los ojos. Esa mirada fue como una mano que lo sostenía sin tocarlo. Cuando terminó de hablar, se sintió más ligero, como si por fin hubiera vaciado algo que pesaba demasiado. La conversación se alargó hasta después de medianoche. Jaime rió por primera vez en meses. Andrés dijo algo absurdo sobre los informáticos y los cables, y él soltó una carcajada tan sincera que se sorprendió de sí mismo. Andrés lo miró con una expresión que no supo descifrar del todo. No era solo ternura, había algo más. Durante unos segundos, el aire pareció detenerse. Ninguno habló. Luego Andrés se levantó despacio y dijo con voz baja: «Me alegra verte reír otra vez». Jaime quiso responder, pero se le secó la garganta. Andrés lo saludó con un gesto leve y se marchó a su habitación. El silencio que quedó fue casi físico. Jaime se quedó mirando la botella vacía y supo que estaba perdido. Esa noche, tumbado en la cama, pensó en todo lo que no debía pensar, en su voz, en sus manos, en la forma en que lo miraba cuando creía que no se daba cuenta. Intentó luchar contra ello, pero era inútil. Cada vez que lo tenía cerca, su cuerpo reaccionaba antes que su cabeza. Lo que empezó como un refugio económico se había convertido en una tormenta emocional que lo desbordaba. Los días siguientes fueron un ejercicio de contención. Jaime trataba de comportarse como siempre, de hablar lo justo, de no mirar más de la cuenta. Pero cuanto más intentaba evitarlo, más inevitable se volvía. Las comidas juntos ya no eran simples comidas. Cada frase parecía tener un peso nuevo, cada silencio una carga invisible. Un martes, mientras cenaban, Andrés le preguntó si echaba de menos a alguien. Jaime dudó. Respondió con evasivas, pero Andrés lo miró de una forma que le hizo sentir desnudo. «A veces echo de menos a alguien que aún está cerca», murmuró Jaime sin pensar. Andrés no contestó. Solo siguió comiendo, pero su gesto había cambiado. El clima entre ellos se volvió más espeso. No era tensión incómoda, era algo que pedía estallar. Y lo hizo de la manera más inesperada. Una tarde lluviosa, Jaime llegó empapado del trabajo. Andrés estaba en la cocina preparando té. Le ofreció una toalla sin decir nada. Sus dedos se rozaron y ese leve contacto fue suficiente para que el pulso se disparara. Jaime sintió el impulso de apartarse, pero no lo hizo. Se quedaron quietos, frente a frente, el ruido de la lluvia de fondo. Andrés bajó la mirada y luego la levantó despacio. Había en sus ojos una pregunta que no necesitaba palabras. Jaime tragó saliva, dio un paso atrás, murmuró un gracias y escapó al baño. Cerró la puerta y se apoyó en el lavabo, respirando con fuerza. Se miró al espejo. Su reflejo tenía el rostro de alguien que ya había cruzado una línea. No había ocurrido nada, pero algo dentro de él sí. Ya no podía fingir. Estaba enamorado, y lo sabía. Esa noche, intentó mantener la distancia. Se encerró en su cuarto y fingió dormir, pero oía los pasos de Andrés moviéndose por el pasillo. A medianoche, escuchó cómo abría la nevera y suspiraba. Era un sonido trivial, pero lo sintió como un hilo invisible que los unía. Los días siguientes fueron un juego silencioso. Había momentos en los que Jaime pensaba que todo era producto de su cabeza,
y otros en los que estaba seguro de que Andrés sentía lo mismo. Una mañana, mientras desayunaban, Andrés le tocó el hombro al pasarle la taza. Un gesto mínimo, pero que lo dejó sin palabras. Otra noche, después de cenar, se quedaron viendo una película. La distancia entre ellos fue acortándose hasta que sus brazos se rozaron. Ninguno se movió. La pantalla iluminaba sus rostros, y el silencio era más elocuente que cualquier diálogo. Cuando los créditos terminaron, Andrés se levantó despacio. Jaime sintió el impulso de detenerlo, de decir algo, pero no lo hizo. Solo lo vio alejarse, con el corazón latiendo como si acabara de correr. Esa noche apenas durmió. Al amanecer, se levantó, fue a la cocina y encontró una nota en la nevera. «Gracias por la compañía. Buenas noches, otra vez». Jaime la leyó varias veces. Sonrió. Supo que aquello apenas empezaba. La llamada lo encontró de pie en el metro, rodeado de desconocidos. Era su madre. Su voz sonaba alegre, como si no intuyera la herida que estaba a punto de abrir. Le contó que se había cruzado con Miguel, su ex, en el mercado. Se le veía muy feliz, está con alguien nuevo, dijo sin malicia. Jaime sintió cómo el aire se volvía pesado. Fingió una sonrisa que ella no podía ver y cortó la llamada en cuanto pudo. Al salir a la calle, tenía la garganta cerrada y un vacío en el pecho que creía haber superado. Caminó sin rumbo bajo el cielo gris, sin paraguas, sin pensar. Cuando llegó a casa, estaba empapado y agotado. Andrés lo vio entrar, dejó el ordenador y se levantó en silencio. «Siéntate», dijo con voz tranquila. No preguntó nada, solo preparó té. Jaime no quería hablar, pero cuando Andrés se sentó junto a él, su cuerpo se rindió. Contó todo. Lo de la llamada, el recuerdo, la rabia, la humillación de seguir sintiendo dolor por alguien que ya no merecía nada. Andrés lo escuchó sin interrumpir. Solo le puso una mano sobre la rodilla, firme, cálida. Esa mano era un ancla. Cuando Jaime terminó, se quedó en silencio, con los ojos vidriosos. Andrés apretó un poco más su pierna y dijo: «No te merecía. No cualquiera ve lo que vales». Su voz tenía una calma tan profunda que lo desarmó. Jaime lo miró. Muy cerca. Podía ver el brillo tenue en sus ojos, el pulso en su cuello. Sintió un impulso tan fuerte que ni siquiera pensó. Se inclinó y lo besó. Fue un roce breve, tembloroso, casi un error. Pero Andrés no se apartó. Respondió con la misma suavidad, sosteniendo el momento con una ternura inesperada. No hubo prisa, ni deseo bruto, solo la certeza de que algo los unía desde hacía mucho más de lo que admitían. El beso creció despacio, natural, hasta que se separaron con la respiración entrecortada. Jaime se quedó quieto, mirándolo, como si el suelo pudiera desaparecer en cualquier instante. Andrés bajó la mirada y susurró: «No tenías que disculparte». Esa noche, el piso fue otro. No hubo luces encendidas, ni ruido de fondo, solo ellos dos, hablando bajo, sonriendo sin motivo. Cuando se fueron a dormir, Jaime no logró cerrar los ojos. En su cabeza, el beso se repetía como un eco. A la mañana siguiente, todo parecía igual, pero nada lo era. El saludo fue más lento, la mirada más larga. Andrés preparó café y lo dejó en su sitio sin decir palabra. Jaime lo bebió de pie, intentando actuar con normalidad, pero una parte de él ya estaba perdida. El fin de semana llegó con una calma extraña. Salieron a caminar por el rastro como si fueran dos amigos. Se mezclaron entre la gente, hablaron de nada, rieron. Cuando el sol empezó a caer, subieron al templo de Devot. Desde allí, Madrid parecía flotar. El silencio los envolvió. Andrés lo miró de reojo, con una expresión que Jaime no había visto antes, entre orgullo y vulnerabilidad. Hacía mucho que no caminaba así con nadie, dijo al fin. Jaime respondió sin pensar: «Yo también lo había olvidado». El viento movió el aire, y sin que nadie lo buscara, sus manos se rozaron.
Ninguno se apartó. Esa noche cenaron juntos. Andrés cocinó y Jaime puso el vino. La conversación fluía entre bromas y silencios cómodos. De pronto, un corte de luz dejó el piso en penumbra. Rieron, pero el momento tenía algo de irreal. Andrés encendió una vela y la dejó en la mesa. Las sombras danzaban en la pared. Jaime lo miró a contraluz, con el corazón acelerado. Andrés se acercó, despacio, hasta quedar a pocos centímetros. ¿Puedo?, murmuró. Jaime asintió. El segundo beso fue más profundo, más cierto. Esta vez no hubo espacio para el miedo. Se dejaron llevar. No hubo palabras, solo gestos. El calor de una piel buscando otra. El sonido suave de la respiración entrecortada. La noche se extendió sin urgencia, llena de una ternura que no necesitaba explicación. Fue un encuentro más emocional que físico, un desahogo, una confirmación. Cuando amaneció, Jaime despertó con la cabeza sobre el pecho de Andrés, oyendo su respiración tranquila. Durante unos segundos creyó que todo era un sueño, pero la mano de Andrés, acariciando su espalda, lo devolvió a la realidad. Desayunaron sin hablar demasiado. No hacía falta. Los días siguientes fueron una mezcla de calma y miedo. Seguían con su rutina, pero ahora había caricias fugaces, miradas que duraban más de lo prudente, gestos pequeños que lo decían todo. Era una felicidad discreta, casi secreta, que solo existía dentro de esas paredes. Jaime se descubrió sonriendo al salir de casa, tarareando en el metro, sintiendo que la vida volvía a tener sentido. Pero pronto empezó a notar algo. Llamadas que Andrés cortaba en cuanto él entraba, mensajes que no contestaba delante suya, papeles que guardaba en un cajón con demasiada prisa. Jaime no quería sospechar, pero la inquietud fue creciendo. Una noche, mientras Andrés dormía, escuchó el zumbido de su móvil. Por un instante pensó en mirarlo, pero no lo hizo. Se quedó despierto, mirando el techo, con un peso en el estómago que no entendía. No quería pensar mal, no quería arruinar lo que acababan de construir, pero algo en los ojos de Andrés, esa sombra fugaz que aparecía cuando él creía no ser observado, le decía que había algo más, y sin saberlo, esa duda sería el principio del final. El golpe en la puerta fue tan fuerte que el sonido atravesó el sueño. Eran las 7 de la mañana. Jaime se incorporó, aturdido. Andrés también se despertó, y en cuanto escuchó la segunda serie de golpes, su rostro cambió. Se vistió en silencio, sin mirar a Jaime. «No abras», susurró, pero ya era tarde. Los golpes se repitieron, acompañados de una voz seca. «¡Policía Nacional! ¡Abra la puerta!». Jaime sintió el corazón desbocarse. Andrés se levantó, respiró hondo, y con una calma que no encajaba con la urgencia del momento, dijo: «No te asustes». Abrió la puerta. 2 agentes uniformados llenaron el pasillo. «¿Andrés Duarte?», preguntó uno. Andrés asintió. «Tiene una orden de expulsión. Su solicitud de residencia ha sido denegada». Jaime sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Todo ocurrió en segundos. Uno de los agentes le pidió a Andrés que recogiera sus cosas. Él no discutió. No alzó la voz, no pidió tiempo. Solo fue a su habitación, abrió un cajón, metió algo en una mochila y se giró hacia Jaime. Tenía la mirada serena, pero detrás se adivinaba una tristeza densa, antigua. «Esto no puede estar pasando», balbuceó Jaime. Quiso hablar con los policías, pero apenas escucharon. «Podrá presentar un recurso», dijo uno, mecánicamente. Andrés negó con un leve gesto. «No sirve de nada», murmuró. Jaime se acercó, ignorando las miradas de los agentes. «No te pueden sacar así. Ya veremos cómo hacerlo. Buscaré un abogado, algo». Andrés sonrió con una ternura que lo desarmó. «No, Jaime, no lo arruines intentando salvar lo que no depende de ti». Las manos de los agentes se cerraron sobre sus hombros. Antes de salir, Andrés se giró. Se miraron a los ojos, y ese silencio fue más devastador que cualquier palabra. Jaime dio un paso adelante, sin pensar, y lo abrazó.
Los policías no intervinieron. Andrés apoyó su frente en la suya y le susurró: «Te quiero, no lo olvides». Luego lo besó. Un beso corto, cargado de despedida, y se dejó llevar por los agentes hacia el pasillo. La puerta se cerró, y el clic del cerrojo sonó igual que aquella vez con Miguel, pero más profundo, más final. El resto del día fue un borrón. Jaime no recordaba si comió, si habló con alguien, si siquiera respiró. Solo el silencio y el eco de ese beso. Al anochecer, encontró sobre la mesa un sobre doblado. Dentro había una carta. La letra era de Andrés. Si estás leyendo esto, ya me habrán ido a buscar. No quise contarte nada porque no quería que nuestra historia tuviera un reloj encima. Gracias por devolverme la calma que creí perdida. No fue una casualidad encontrarte. Cuida del piso, de las plantas, de ti. Donde esté, te llevo conmigo. Ah. Jaime leyó la carta una y otra vez. No lloró. No podía. Solo se sentó en el sofá y esperó que la noche terminara. Pasaron los meses. El piso se transformó. Ya no era un lugar vacío, sino un espacio lleno de recuerdos que se negaban a morir. Jaime pagó las deudas, cambió los muebles, pintó las paredes. Pero cada vez que cocinaba, usaba las mismas especias que Andrés le enseñó. Plantó un par de macetas en la ventana. Empezó a correr por las mañanas. A veces, al volver, le parecía escuchar su voz en la cocina, o la risa baja con la que solía contestar al teléfono. Otras noches se sorprendía hablándole en voz alta, como si aún estuviera ahí. Un día, mientras limpiaba una estantería, encontró un libro que no recordaba haber visto antes. Dentro, doblado entre las páginas, había un billete de metro y una pequeña nota escrita en inglés: For when we meet again. Lo sostuvo entre los dedos mucho rato sin poder moverse. Por primera vez en meses, sonrió. El tiempo siguió, lento pero firme. Jaime aprendió a vivir con la ausencia sin dejar que lo destruyera. Aceptó que algunas personas llegan para cambiarte y luego desaparecen, pero el cambio permanece. El piso, que alguna vez fue un mausoleo, se convirtió en un refugio. Dejó la puerta de la habitación de Andrés abierta, con sus plantas junto a la ventana. Cada mañana, al entrar el sol, la luz caía justo sobre ellas. No supo más de él, ninguna llamada, ningún correo, ni una pista. Pero cada vez que veía a un hombre alto cruzando la calle, su corazón seguía reaccionando como si el cuerpo recordara algo que la mente intentaba olvidar. Y aunque la herida nunca cerró del todo, dejó de doler como antes. A veces por la noche, antes de dormir, Jaime se repetía una frase: fue real. No necesitaba nada más. Andrés había pasado por su vida como una tormenta, destruyendo lo viejo para dejar espacio a algo nuevo. Y aunque el mundo lo separó, él seguía ahí, en cada rincón, en cada gesto. Jaime apagaba las luces, miraba el techo y sonreía. Sabía que el amor no siempre se queda, pero cuando es verdadero, nunca se va del todo.